Pois como facemos sempre que temos un convidado da categoría aquí nesta casa, abrimos o tempo da terceira co resumo do partido, neste caso do Compostela, porque ademais xogaba contra o líder. Sí. O primeiro, agradecer a produción e os cámaras, porque non sei se por primeira vez, pero temos os 10 partidos. Os 10, non os contei, temos os 10. Os 10 partidos, 34 goles, están todos. Isto é, bueno, é un animal. É histórico. Un animal. Bueno, primeiro partido, eu hasta estive pensando en incluílo, Gonzalo, entre os partidos de segunda B, porque pudemos velo en directo esta mañá. Foi un partido bonito, o que xogastes contra o Rápido de Bouzas. Sí, bueno. Digo, con ritmo, con calidade, ben xogado. Sí, bueno, estuvieron muy bien, la verdad, ellos en la primera parte, sobre todo. Se ve que tuvieron varias ocasiones, como veis, nos pillaron varias veces a la contra o con pérdidas. Pero bueno, sí, buen partido, la verdad. Coñecía de su equipo do Rápido? Sorprendeuche que... Yo no lo conocía, la verdad, si te soy sincero, no sabía lo que hablaron esta semana. Y bueno, y lo que dijo el entrenador fue más o menos lo que pasó. Ellos bien armados, sin complicaciones, me sorprendió lo bien parados que estaban en el medio del campo, dejando pocos espacios, incluso en un campo como San Lázaro, que es grande. Pero bueno, nos faltó velocidad en la pelota y que es lo que te da al final el espacio. Bueno, en la segunda parte parece que cambió un pouco... Sí, en la segunda leímos un poco mejor lo que teníamos que hacer y bueno, y creo que se notó. En la segunda parte estuvimos mejor, aunque es verdad que, como puedes ver, con un balón largo así nos hicieron peligro. Primeira gran aparición de Gonzalo Recoba, ese primeiro toque absolutamente magistral, como se vai do defensa do Rápido, despois canea dous e forza o penalti. Ademais, aquí estabas, era un momento tirado cara a banda esquerda. Realmente colleches moito protagonismo en banda. Sí, llevaba tiempo durante el partido ya que me quería salir del medio porque había mucho tráfico y la pelota no circulaba mucho y bueno, me parecía que aquí tenía más espacio para poder... E outra vez, bueno, estes son os detalles, Mosqui, Rocío, que falan dun xogador de outra clase. Ese control co peito, ese timing de pase. Sí. Nese momento estábamos desexando que fora o balón a Recoba e por outro lado a Youssef. Era como un partido entre dous, porque creaban moitísimo peligro os dous, non? Bueno, xa estamos vendo a oportunidade de Youssouf. Bueno, foi un pero a verdade puido ser para calquera dos dous equipos. Sí. Moitas veces dice que en terceira non hai ritmo, que en terceira non hai moitas ocasións, que son partidos pechados. Este, nin de lonxe. A verdade, foi un partido moi bonito. Bueno, pois imos continuar falando un poquinho desta Sociedade Deportiva Compostela, aproveitando que temos aquí a este reforzo do luxo do equipo canteres. Bueno, o primeiro que lle pregunta, todo o mundo temos na cabeza, por qué? Que fai Gonzalo Recoba no Compos, en terceira división? Bueno, ya lo hablamos en estas últimas semanas, ¿no? Tuve una lesión a final de la temporada pasada de rodilla, me operé y me vine a recuperar a casa. Bueno, me lesioné al final del contrato y bueno, estuve haciendo la recuperación en Santiago y la rehabilitación y hablé con la gente del Compo, con Castiñeiras, que lo conocía y bueno, para que me ayudaran y poder entrenar un poco con ellos y bueno, me estoy encontrando bien, la pierna va todo bien y bueno, necesitaba un poco de ritmo de partidos y ellos me dan la oportunidad de jugar y pues ya se verá después qué va a pasar. Si tengo que jugar, lo lógico también es jugar en Compostela, que es mi casa, o sea, no... ¿Para qué ir a algún otro lado? ¿Apetecíache xogar? Sí, porque estaba disfrutando. ¿A proposta foi No, también lo hablamos entre los dos, porque yo llevaba entrenando un par de meses, ya estaba entrenando entrenamientos completos con el equipo y tenía ganas de jugar, por supuesto, porque a mí lo que me gusta es jugar. A cualquier jugador lo que le gusta es jugar partidos, más que entrenar. Y bueno, hablé con ellos y no tenía ningún inconveniente y bueno. Lo que te digo, si tengo que jugar, pues jugar en el Compo, que es mi casa, mi familia en Santiago, todo. E como cambiou? Marchaches do Compostela hai máis ou menos 15 anos aproximadamente? Sí, o más, sí. O más. Como cambiou o club, a entidade? Hombre, cambió, por supuesto que cambió. El año que marché creo que estaba en segunda división el equipo, pero bueno, con muchísimos problemas. Y ahora está en tercera, o sea que cambié, por supuesto que hay un cambio de profesionalismo, ¿no? No es lo mismo una categoría que otra, pero bueno, hay gente que ya conocía, como Castiñeira, gente que está en el club, Cabrejos, al final la gente más o menos
aunque cambió el presidente, pero bueno, el resto de gente que se mueve alrededor es parecida, son amigos, vamos, así que bueno, es como mi casa, ¿no? ¿Es un equipo capacitado, ainda para llegar a luchar por el ascenso? Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, claro. Hoy, si ves el partido, creamos ocasiones en la segunda parte, no en la primera, pero bueno, nos creaban muy fácil ellos también ocasiones, entonces bueno, tenemos muchas cosas que trabajar, pero bueno, eran los primeros que venían con mucha confianza, nosotros están en las últimas semanas con muchas críticas y bueno, la gente nerviosa, bueno, era un partido, la verdad que era una prueba difícil y creo que sobre todo teniendo en cuenta la primera parte que hicimos que no fue muy buena, el hacer esa segunda parte creo que tiene que demostrar a todos que tenemos potencial y que dependerá de nosotros mismos, claro. Algo máis gusto, pasamos a quen das nosos enxogueiros. Eu creo que os enxogueiros... Bueno, sei que pode Charlie, porque está coa gorxa pasando fatal. Cada vez peor, sí. Oxe estás así, como Sufrindo. Bueno, Tocado, non sufrindo, estou moi ben aquí. bueno, sí, pero sufrindo, non digas que non. Estás pasando moi mal. Veña, Hai moitas preguntas como, bueno, moitas reflexións como esta primeira, que nos di simplemente darche as gracias por volver ao Compos, oxalá podamos disfrutar moito máis tempo de ti, dinos Adrián Lago. Ademais, boa onda, dinos, crees que o Compostela, crees que a primeira división holandesa chipriota na que xogaches están ao nivel da primeira española? Dinos boa onda. No, hombre, la chipriota es una liga, bueno, que hay 6 equipos que sí que son fuertes, que los ves que juegan en Europa y compiten, pero sí que hay 6 equipos o 7 equipos luego que hay mucha diferencia. La holandesa, pues sí, depende de los equipos. Ya ves a Laya jugando contra el Celta, tal. Sí que es verdad que, sobre todo cambió de mis primeros 6 o 7 años que jugué en Holanda a este último año, que ya era una liga de gente joven, pero ahora sí que es mucho más joven la gente. La verdad es que encontré un cambio y bueno, eso hace que los partidos sean un poco más alocados. Bueno, la juventud tiene cosas buenas y cosas malas. Unha máis concreta, dinos Tucho se o gol Fonte Vilalonga estaría no teu top 5. Hombre, he tenido suerte de marcar goles, pero bueno, ese gol a mí la verdad me gustó sobre todo porque llevaba, no sé, 8 meses sin jugar y jugar 20 minutos y la primera oportunidad que tuve de tirar a la puerta pues que marque, pues la verdad es que sí, fue un momento bonito. Bueno, e agora non simplemente polo partido do outro día, senón xa por este proceso no que estás intentando entrar, dinos Dorados, como foi a túa adaptación a un fútbol tan modesto como o da terceira? Estoy en ello todavía, o sea, no sé estás todavía. Adaptado ahí, ¿no? Claro, no sé todavía lo que me voy a encontrar. Es verdad que en el primer partido que jugué 25 o 30 minutos fue muy difícil porque el campo era muy complicado. Y hoy también, hombre, es una categoría, la verdad es que es diferente, por supuesto, que es otro fútbol, no tiene nada que ver, los compañeros, los rivales, el estilo de juego, pero, hombre, necesitaré un poquito más de tiempo, ya te diré en unas semanas cómo me adapto. Andrés, dinos, quen é o xogador do Compos que máis che sorprendeu nesta temporada? A mí hay varios jugadores que me gustan en el Compos, la verdad. Creo que tenemos en el medio del campo creo que tenemos varios jugadores que tienen calidad y que incluso creo que podían incluso ser mejores incluso. Me gusta Tomás, me gusta Julián, bueno, no quiero dar tampoco nombres porque bueno, me parece que hay varios jugadores que tienen y que pueden dar más también. Dani, dinos se tes intención de rematar a temporada coa SD? Pues no lo sé, la verdad. Tengo 33 años, en el momento de lesionarme pues tenía palabrado para ir a jugar afuera, seguramente a Estados Unidos, o sea, mi idea era seguir jugando todavía, ir a algunos sitios que luego de estar 15 años jugando en Holanda, en Israel, bueno, tenía ganas de ir a algún sitio más todavía. O sea que dependerá también un poco de lo que pase estos meses, pero bueno, con mi mujer aquí en casa, con la niña, mi mujer embarazada, entonces ya va a ser más difícil quizás el marchar. Vou coa segunda pregunta de Sergio que nos di que é o que máis che gusta da cidade de Santiago e que é o que menos. Lo que más, a mí Santiago me gusta mucho, pues tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mucho aquí y bueno, me gusta Santiago, la zona vieja, los bares, el salir a comer.
Lo que menos, me imagino que lo que a todos, la lluvia, pero bueno, este año no me puedo quejar. De momento no. De momento, Despois virá toda a xunta. la verdad que estoy sorprendido. Dinos, Dorado, se crees que eres o xogador máis mediático desta categoría, da terceira? Bueno, no lo sé, la verdad, porque no, si te soy sincero, no estoy tampoco muy pendiente de lo que pasa. Nunca lo estuve y ahora no sé, pero bueno, es posible que dentro de Santiago sí que lo sea en Santiago, pero no sé realmente. Sí, pero logo na categoría, Gus, hai moitos nomes. Habería competencias. Hai moitos nomes importantes en terceira división esta temporada, Couñago, Gerardo... Hai xogadores que estiveron en primeira división. É que estarían pelexando polo playoff en segunda B, Sí, seguramente. verdaderos bons xogadores. Hai que Dinos disfrutalos. unha para rematar, pregúntanos J. Santiago se fai moito frío en San Lázaro, verdade? Bueno, hoy estuvo bien con el sol, pero bueno, sí que hace frío y bueno. Bueno, esas eran as fáciles. Logo temos unhas... sí. Un poquinho máis tarde temos as complicadas. Bueno, pois e como sempre que temos invitados ilustres aquí no En Xogo, hai un encargado de repasar toda esa trayectoria, máis que nada porque é o que máis sabe e o que mellor busca todas as imaxes e o que significa a carreira dun xogador. Luis Timiraos, neste caso Gonzalo, que pasou por uns cuantos equipos. Por moitísimos equipos, unha trayectoria longa e brillante, sobre todo no fútbol holandés, onde estivo máis anos, pero case as primeiras imaxes nos las vai comentar el, porque ese acento que ten, evidentemente, non é galego de cuna. Ya. Pues mira, es una foto del equipo de allá del barrio de Uruguay, en Montevideo, La Rinconada. Aprovecho para hacer publicidad al restaurante de Las Cancelas, que por eso el nombre tiene, sí. Este es el equipo donde empecé a jugar, no sé qué años, de 4 hasta los 12 o 13 años, sí. La verdad es que una etapa espectacular. Con cantos anos ves para aquí? Pues con 14 años, creo, 14, 15 años, sí, y empecé a jugar ahí en el Compost. Sí, estos serán algún torneo, es algún torneo que jugamos, en juveniles o en cadete quizás. Sí, en el Compost estuve, creo que 3 años, sí. Por aí está Fernando Seoane, o xogador do Lugo. Sí, sí. Está Fernando ahí, y aquí también está, claro. Rápidamente, internacionalidade galega, non sei que sí, categoría. no hablaba bien cadetes. gallego, pero lo entendía igual, o sea que no había ningún problema. Sí, es en los torneos estos que hay de la selección gallega. Creo que eso fue en Las Palmas o en las Islas Canarias, creo que fuimos a jugar. Eso, creo que la foto es de ahí. Bueno, o seu gran rendemento chama a atención, pois nada máis e nada menos que da seguinte imaxe que vamos ver. Explícanos quenes sodes. Pues primero está mi padre, mi madre, y luego, pues bueno, Franco Baresi, como pueden ver. Sí, era cuando estaban en Compostela, bueno, y jugaba con la selección española y eso, y bueno, que había, yo creo que es en Italia incluso, no sé si es aquí en casa no, en Santiago o allá, que bueno, que ya había arreglado todo para ir a jugar ahí al Milán. De feito, vas a Milán e adestras co... Sí, bueno, fui a hacer las pruebas, el reconocimiento médico, me hicieron tal, y bueno, y como estaban entrenando y yo tenía ganas de jugar, pues le dije si me dejaban entrar a jugar un rato y entrené con el equipo Primavera que llaman ahí, y ahí tendría 17 años, 16, 17 años, y entrené ahí con ellos un rato, ahí unos ejercicios de... Pasé mucho frío, Milanelo. Máis que en San Lázaro. Sí, hombre, ahí sí, ahí puedes ver hasta la nieve un poquito alrededor, en Milanero, pero bueno, sí, entrené con ellos, aunque luego al final pues no pudo ser, pues, pero bueno, estuve ahí, fue una bonita... Pero por que non puido ser? A ver, que foi o que pasou? Fichas polo Milan e acabas xogando no seguinte equipo que imos ver? Sí, en el Madrid, bueno... no pudo ser, la verdad nunca lo acabo de saber. Yo había firmado un contrato incluso con el Milán y había firmado por 5 años o 6 años en Milán y bueno, realmente no sé qué pasó entre el Real Madrid, empecé a recibir llamadas del Madrid que también me querían en ese momento y bueno, llamadas un poco raras de gente del Madrid que Porque iba al Madrid. Prefería xogar? Hombre, mi sueño siempre fue jugar en el Milán, de hecho, si yo en Uruguay cada domingo al mediodía pasaba la Liga Italiana en Uruguay mucho y yo miraba el Milán cada fin de semana
y era mi sueño ir a jugar a Milán, vamos. Por certo, que agora mesmo debería estarse xogando o Nacional Peñarol, que prácticamente decidiría a Liga Uruguaya, e acabase de suspender o partido por graves disturbios antes de comezar o encontro Eso sí que son malas novas. nos exteriores do estadio. Pois el que ademais é de Nacional, Gonzalo, aínda que, bueno, non chegache a xogar en Nacional, sino en Defensor, En ¿no? Defensor Sporting, sí, sí. De la Rinconada pasé a un año, porque ahí empiezas con 14 años, es cuando pasas a los clubes profesionales, y yo fui a Defensor. Pero sí. como dicíamos, onde máis anos desenrolou a súa carreira Gonzalo García foi en Holanda, na Liga Holandesa, un fútbol que posiblemente lle iba ás súas condicións, non? No lo sé, todo el mundo siempre lo dice, pero el fútbol holandés es un fútbol de mucha ida y vuelta, sí. Aquí o vemos co seu primeiro equipo, Apeldoorn, chegou en 2005, que volveu de Holanda en 2016. Sí, eso era en segunda ahí. Aquí o vemos co Groningen. Sí. Non sei se é o equipo onde máis a gusto se sentiu, onde se lle explotou mellor. Sí, fue uno de los sitios donde más disfruté, la verdad. Tuve momentos muy buenos, momentos menos buenos, pero sí, que fue el sitio quizás donde más disfruté y bueno, y aquí teníamos muy buen equipo, la verdad, sacamos muy buenos resultados, sobre todo por eso. Sí, fue una etapa muy bonita, sí. Estamos vendo xogadas que son unha verdadeira maravilla. O único Cecais que lamenta é non ter coincidido por moi pouco con Luis Suárez, non? Con Luis Suárez no mesmo equipo, aínda que coñécense. Sí, claro. Suárez jugaba en el Groningen y yo jugaba en el Eremen, que éramos máximos rivales. Suárez marchó para el Ajax, compró a Suárez y el Groningen me compró a mí. O sea, yo fui por lo que recibiron de Luis Suárez, invertiron, ¿no? Bueno, un poco menos tuvieron que invertir, pero también no era el mismo jugador tampoco. No era lo mismo, pero bueno, sí. Esto ya es en Chipre, que el primer año, que fue, ahí también lo pasé, la verdad, muy bien. Ahí no tengo... Chipre xogou no AEK Larnaca e máis no Anorthosis. Sí. Sempre o relacionado con unha enfermidade, non sei. Anorthosis. Tiene nombre. Es un equipo muy complicado, además. Sí. Pero son equipos habituales de competiciones europeas, ¿eh? Sí, que se defendían bien. Con el AEK, esto es en Israel ya. Sí, con el AEK fue un poco raro, la verdad. No tenía pensado ir a Chipre, la verdad. Pero bueno, me llamó, estaba Jordi Cruz de director deportivo y ese año hizo un equipo que incluso fue gente española, fue Ander Murillo, que jugábamos juntos en selecciones españolas, éramos amigos y bueno, y coincidimos ahí con jugadores holandeses. Ahí teníamos un buen equipo y jugamos en competición europea. Fue un año, la verdad, que también muy bonito. Y luego Jordi marchó al Maccabi de Tel Aviv y me fui yo con él. Estamos falando de Jordi Cruyff, que foi o que o foi levando, e Óscar García, o adestrador do Maccabi de Tel Aviv. Sí, eso es un derbi contra el Maccabi de Haifa. Sí, bueno, son momentos bonitos, ¿no? Tan bonitos, sempre Pasa el tiempo igual. recopilados por don Luis Timiraos, que teña moi presente a lean de ti xogabas. Charlie, preguntas para Recoba. Igual algún recoñece a asignatura que ya fan. Por exemplo, hai aquí un que insiste moito, que non sei se coñecerás, que se chama Alex Otero. Lamentablemente sí. Bueno, agora vos dedicades a levar xuvenis os programas. Paga os pinchos que debes. Es el preparador físico de Compostela. Pagaré para os todos, pinchos pero e tamén os do cumple, que ainda non o fixeches. É certo ou non é certo? Pero mira la foto de él, ¿te parece que le tengo que dar pinchos? Mejor. para que vuelva por máis. Que escriba otro ahora. Bueno, pois toma outro entón. Dinos que bronca che gustou máis das que te botaron nestes meses adestrando, outra vez tamén, Sí. sales. Es verdad, pues nos reíamos mucho que un día el entrenador estaba explicando una cosa y Alex estaba al lado de mí y me estaba hablando y tenía que salir yo y estaba distraído y se puso Yago, se puso ahí, se irritó bastante conmigo y le quedó. Pero bueno, él lleva las suyas. Ten moito carácter, Yago. Sí, la verdad es que tiene carácter. Pero bueno, él se lleva las que pasan. Sí. Me gusta. Sí. Bueno, e agora quere convidar incluso a outro follonero que é Juan Cabrejo e dinos... Bueno, Juan, dille a Recoba que diga a verdade. No golazo do outro día pegoulle coa tibia. Este rapaz ten moito que aprender.
Que lo diga Cabrejo, no sé si escribió o no. Bueno, Me escribió pues, antes de salir. Non sei, Cabrejo, podes poñer algún chío? A ver se temos algún chío de Cabrejo. Ahí Anda, está. Cabrejo. Non, é o que digo que pagues a cuota para o café do vestiario, que tes cocodrilos nos petos, nos bolsillos. Ay, qué joder. Pues que me lo diga, que él es el jefe, vamos. Bueno, algunha pregunta máis agora xa de que non son compañeiros. Dinos, Monri, dinos a verdade, Recoba. Antes de xogar en Chipre, coñecías o AEK Larnaca ou a Norzosis? No, realmente cuando me llamaron la primera vez para ir a Chipre, estaba de vacaciones con mi familia, me había ido con mis padres, no sé, en Portugal estábamos, y me llaman por teléfono Jordi Cruyff y me empieza a explicar, y yo no tenía ni idea, y le dije que no. Pero bueno, me mandó unos billetes para que fuera a ver el sitio, porque yo tenía contrato todavía en Groningen, vamos, tuve que hacer una negociación ahí para poder marchar, pero cuando llegué ahí me encantó. Dinos, Monri, antes de cambiar de pregunta, que non a puxen antes, dinos se che gustaría moito xogar un partido coa selección galega ante Uruguai. Ya jugaron, claro, sí, ese día me hubiera gustado. Sí, Claro, sí, ti por Chipre, por ahí. Claro. Sí, no, ahí estaba en Holanda en ese momento, creo, sí. No, 2006. Sí, estaba en Holanda, creo que fue el año que me estaba recuperando, porque cuando fui a Holanda Sí, realmente fue por unos problemas de lesiones. No, Heerenveen. Sí, fue cuando pasé al Heerenveen, sí. Bueno, esta é a típica pregunta boa para cando esteas de cena de Nadal, de Navidad. Siénteste máis uruguayo ou galego? Dinos, Andrés. Cuando estaba en Uruguay me decían el gallego siempre, o sea que mi familia, mis abuelos son gallegos, allá era el gallego, aquí soy el uru. O sea, siempre me sentí las dos cosas, estando en Uruguay estábamos siempre muy metidos en la colectividad gallega, o sea que era siempre, la verdad es que ni una cosa ni otra, creo que soy las dos cosas, vamos. Bueno, algunha pregunta máis que responderemos agora fora de programa xa en directo no Facebook. Un par de reflexións nada máis, dinos, ADPV. Polo de antes do Coruxo e Pontevedra. Como poden acabar os dous equipos, Coruxo e Pontevedra, con inferioridade numérica? Boa reflexión, Pues sí, señor, ten toda a razón. Moi boa reflexión, Ten toda moi ben a feito. razón, As que sí, desas señor. sempre, por favor. E outra, é un chistaco. Andy Ozón, ponnos o Black Friday. Adri, nos cando nos pasan eses chistes temos este billete que son de centimiraos, o que fai estes chistes. Moeda de Así curso legal na televisión de esta moneda de curso legal da Televisión de Galicia para facer chistacos, este é moi merecedor de centimiraos. Black Friday. Adri, o Black Friday, moi ben. Un máis para rematar, non sei por qué, nos di aquí unha enxogueira, dinos, a ver, se temos por aí. Feliz cumpleaños, Óscar. E non me sona de nada a Chus Leiracha. Quen será esta Chus Leiracha? Quen será? Parabéns, Óscar Benito. É que a miña muller ten a capacidade de felicitarme sempre a primeira cumpleaños. Pois é hoxe en directo. Así que, En directo hoxe, moitas grazas, parabéns. Chus. Aquí estamos, cumplindo, sí, xa cumplindo 49 anos. Parabéns, bueno, Ainda me queda mucho. Parece que tes 48, non te preocupes. Parabéns, Óscar. Grazas. Imos co reta final con, por certo, un bico para Chus, que despois se non se enfada.